los I220. Así que lo primero, agradecerles a todos por la sintonía, pedirles por favor, si es posible, que compartan este video con amigos, con familiares, para poder pues llegar a más personas. Abogado, lo primero, vamos a la lista. Aquí tengo la publicación del New York Times, que es una publicación del viernes pasado, si no me equivoco. Aquí la tienen. Con el borrador de la lista de países con prohibición de viajes ha sido propuesta, ¿no? Y en tres categorías: el rojo, el naranja y el amarillo. Y en el rojo, como pueden ver, ahí está Cuba y ahí está Venezuela. Ahí está Somalia, Sudán, Siria, Yemen, Afganistán, Bután, Irán, Corea del Norte, por supuesto, Libia. Entonces, la naranja, que serían países a los que se les daría un tiempo determinado para cambiar lo que necesiten cambiar, pues ahí tiene a Bielorrusia, Haití, Rusia, Turkmenistán, etc. Y en amarillo otra serie de países. Lo primero, hay que decir que la administración Trump ha dicho claramente que esto es un borrador, que no hay ninguna decisión tomada, pero esto sigue generando muchísima preocupación, abogado. Por favor, su input sobre todo esto, ¿qué cree usted sobre todo esto? Bueno, yo creo que lo primero hay que esperar cómo es que la administración Trump va a abordar esto. Como bien ha dicho también varias veces en conferencias de prensa y demás, es un borrador. Eh, no se sabe la magnitud de las prohibiciones. Sí sabemos que en la presidencia anterior de Trump, él tuvo un ban, el Muslim ban, como le llamaban, es decir, muchos países de la comunidad muslim fueron baneados, prohibidos de entrar a Estados Unidos, tuvieron prohibiciones de visa, ya sea de inmigrantes, no inmigrantes, laborales y demás. Entonces, esto puede ser algo posible de lo que se instaure. No sabemos exactamente la magnitud, ni tampoco si la lista es así o tal vez cambia, es decir, mueven a un país de una prioridad a otra. Entonces, nada, sencillamente hay que mantenerse a la expectativa porque puede traer muchos cambios, especialmente con las personas que entran aquí con visas de turismo y las personas que entran con visas de inmigrante. Con visa de inmigrante, que por supuesto estamos hablando aquí de la reunificación familiar, etcétera, y eso está generando mucha inquietud entre la comunidad cubana, la comunidad venezolana, porque, a ver, ¿qué dice el New York Times? Los funcionarios que han hablado bajo condición de anonimato para poder discutir lo que se está deliberando, lo que están discutiendo dentro del gobierno, advierten que la lista, como bien decía el abogado, lleva varias semanas ya en el draft, es decir, lleva varias semanas en borrador, y que era probable que hubiese cambios cuando llegara a la Casa Blanca, porque esto es algo que está preparando el Departamento de Estado. Funcionarios de embajadas y oficinas regionales del Departamento de Estado están revisando este borrador y están comentando si las descripciones de las deficiencias en determinados países son precisas o si existen razones políticas como para evitar interrumpir la cooperación de alguna otra prioridad y reconsiderar la inclusión de algunas. En el borrador, bueno, hay una lista naranja de 10 países cuyos viajes están restringidos pero no suspendidos. En el caso de Cuba y Venezuela sí estarían completamente prohibidos. Hay que recordar que tienen 60 días para terminar todo este proceso y entregárselo a la Casa Blanca, el Departamento de Estado al frente del cual está el secretario de Estado, Marco Rubio. Hay algo también importante con esto. Mucha gente está muy nerviosa con el tema de las residencias permanentes, porque, por ejemplo, si usted es residente permanente en los Estados Unidos, pero viaja con un pasaporte cubano o con un pasaporte venezolano, ¿qué pudiera pasar si se implementan estas prohibiciones de viaje? De esto no queda nada claro, ¿no, abogado? Exactamente. Y básicamente las opiniones están divididas entre varios abogados que se han expresado acerca del tema. Yo soy del criterio de que los residentes de Estados Unidos al final del día son residentes de los Estados Unidos y esa residencia se les otorgó y no les pueden prohibir la entrada a los Estados Unidos sin más, sin un proceso en el cual, digamos, se les retire esta residencia, que solo un juez puede retirar la residencia, por supuesto. Básicamente, cuando existen alegaciones que obtuviste la residencia
bajo fraude o un misrepresentation o cualquier tipo, otro delito. Pero siempre y cuando tú seas residente de los Estados Unidos, tú tienes todo el derecho de volver a los Estados Unidos si no has violado las condiciones de tu residencia permanente. Eso es bien importante porque muchas personas me han escrito sobre este tema. Nuevamente, estamos hablando de un borrador que se está trabajando en el Departamento de Estado y que va a pasar a la Casa Blanca, no sabemos si ya pasó, y en el cual habrá que esperar, pero yo creo que hay que estar muy, pero muy pendientes. Ya saben cómo se está moviendo todo en la política de los Estados Unidos recientemente, todo es muy rápido, todo está moviéndose de una manera vertiginosa. Entonces, yo creo que lo más importante es estar muy pendientes de las noticias y estar bien pendientes de todo lo que está ocurriendo para no perder, digamos, para no estar en una situación complicada. Ahora, abogado, los I-220A, sé que hay mucha preocupación con esto también, lo estuve viendo en mis vacaciones, pero bueno, háblenos por favor de eso. Pero básicamente todos sabemos lo que ha ocurrido en los últimos días, ¿no? En las últimas 2 semanas, estas detenciones arbitrarias que han tenido en ICE, por supuesto, varias justificaciones, ¿no? Violaciones de la condición, de la libertad condicional, otras personas dicen que es al azar. Lo único que sí le podemos decir a ciencia cierta es que a ICE van más de 200, 300 personas diarias a reportarse y definitivamente no hay una orden, no hay una orientación de detener a todo el mundo porque si no estuviesen 200 o 300 personas detenidas diarias. Solo sabemos que algunas personas las han detenido, las han movido, personas que no tenían corte les han puesto corte. Ahora, no sabemos exactamente cuál es la razón fundamental por la cual estas personas han sido detenidas y las otras no. Conocemos de muchas personas también con I-220B, es decir, con orden de deportación y supervisión que han ido y se han reportado sin problemas. Es decir, no hay una uniformidad con respecto a las detenciones de las personas, pero sí definitivamente eh, algo ha sucedido, algo han orientado y bueno, hemos visto cómo se ha expresado la congresista María Elvira Salazar y demás. Esperemos que esto no ocurra, porque definitivamente una persona con I-220A que entró a los Estados Unidos hace más de 2 años y que tiene todos sus papeles en regla, que no es un delincuente, no tiene por qué estar sometido a detención mandatoria, ni tampoco estar sujeto a una detención. Entonces también implicaría más gasto de recursos. Todas estas personas son personas que son segunda casilla, es decir, la jurisdicción para una fianza la tiene un juez. Y yo dudo que exista un juez de inmigración que pueda denegar una fianza cuando son personas que llevan más de 2 años en el país, que tienen carrera, inclusive tienen hijos americanos, han pagado sus taxes, no tienen crímenes, no son un riesgo de salir de los Estados Unidos, no son un riesgo para la comunidad. Entonces yo creo que no tiene sentido estas detenciones que están haciendo de los I-220A, a no ser que sean personas que realmente han cometido delitos y tengan violaciones de su libertad condicional. Bueno, ¿y cuál es la mejor forma para estar informado y para saber lo que va a ocurrir? La mejor forma es suscribirse al canal de YouTube. Active la campanita, es facilito, usted viene aquí, se suscribe y si toca aquí le dice todas las notificaciones y así cada video que hagamos aquí en vivo y demás le va a llegar a su teléfono y usted va a poder estar al tanto en cuanto hay información. Nosotros salimos en vivo, ya saben, que ni horario ni fecha en el calendario para trabajar. Ahí siempre me pueden encontrar. Gracias por hacer eso porque además apoyan mi trabajo y en este momento de incertidumbre pues es bueno tener ese apoyo. Vamos a responder las preguntas, abogado. Vamos para allá. Tengo un montón de preguntas aquí acumuladas. Vamos a ver si empezamos. ¿Por qué Nicaragua no está en la lista roja? No sé, Juniet, una vez que lo publiquen, habría que preguntarle al Departamento de Estado y esperemos que nos contesten. Soy cubana, mi parol humanitario se vence en noviembre de este año. Estoy estudiando enfermería por una universidad en Puerto Rico y en 2 meses debo ir a realizar las prácticas por 3 meses allá. Me pregunto, no tienes pregunta, pero me imagino que hayas hecho tu asilo, que es lo que han recomendado los abogados, y por lo demás. Me imagino también que ha sido debido al video este que está circulando, que ha salido, no sé si fue Telemundo o Univisión, de una cubana que detuvieron o alguien, no fue ni siquiera una cubana, fue una persona que tenía un ajuste de estatus por matrimonio con un ciudadano norteamericano y la detuvieron en Puerto Rico. Muchos abogados diciendo que, que no pueden ir a Puerto Rico. Yo conozco cientos de personas que han ido a Puerto Rico y entrado sin problema ninguno.
porque es un territorio de los Estados Unidos. Ahora, siempre tiene sus riesgos, si hay que hacer un aterrizaje de emergencia en Dominicana, tú sabes, por cualquier razón, pero conozco personas que han ido y bastantes, inclusive personas que le he dicho que vayan y han ido y virado sin problema ninguno. Ahora no sé si ha cambiado algo, no se sabe exactamente. Dice, según el señor de las noticias, dice que todo el mundo TSA está preguntando cuál es el estatus migratorio. TSA no tiene por qué preguntar el estatus migratorio, TSA es solamente seguridad. Entonces, no sé qué falta en esta historia. Lachi Martínez, sí, porque es importante tener todo el contexto, ¿eh? Hemos visto casos de gente que reportan que un I-220A deportado a Cuba o en peligro de deportación y vemos que en realidad no es un I-220A, es una persona con una orden de deportación anterior. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Lachi Martínez, si a mi esposa le dieron CU8 y a mis hijos CU9 siendo cubanos, entramos por CBP, ¿qué me aconseja? ¿Dejarlo así o hacer una I-90? Dejarlo así. Parol, apliqué ajustes hace 2 días. Cuando salí de Cuba no me casé y ahora con la pausa de los procesos migratorios temo que se demore más de un año. ¿Hay alguna opción alternativa de casarnos a distancia? Pasarse a distancia, no sé, no sabría decirte. Mira, tendrías que esperar cuando esté la doctora Lacey Jiménez aquí con Mario y Mañana con la hablando con doctora Lacey Jiménez, con mucho gusto te respondemos esa pregunta. Así que estés atento, activa la campanita y mañana cuando veas a la abogada de familia, ahí le preguntas. Si alguien con un parol humanitario estaba casada con un residente, le recomienda que espere hasta mayo para aplicar la ley de ajuste o que ajuste su estatus por matrimonio. No tienes por qué esperar a mayo, tú sabes, aplica la ley de ajuste cubano. Si quieres ajustar por matrimonio, también lo puedes hacer dos aplicaciones. La primera residencia que te llegue es perfecto, la otra la cancela. Ok, mi esposo es ciudadano, sus padres son I-220A. Él el mes que viene tiene la entrevista con ICE, ya llevan 4 años aquí. ¿Mi esposo puede pedirlos o qué sugiere? Si tu esposo es ciudadano, sí puede, claro, por supuesto, pedir a sus padres, eso no está de más. Por supuesto que una petición familiar no va a evitar una detención, es decir, el asilo es lo que le evitaría y tener tu papel en regla, pero una petición familiar no, pero sí, claro que es una muy buena alternativa y eventualmente salen, hacen su perdón y vienen para los Estados Unidos con su residencia. Cuestión Exacto, de tiempo. es cuestión de tiempo, eso lo hemos recomendado muchísimas veces aquí. A una menor de edad, hija de ciudadana, que entró con parol humanitario, pero que no lleva un año aquí, ¿se le puede hacer una N-600 sin que tenga residencia? A una menor de edad, Hija de ciudadana que entró con parol humanitario, pero no lleva un año aquí. ¿Se le puede hacer una N-600 sin que tenga residencia? sí, sí, sí se le puede hacer, sí. Dioselín, apliqué para la residencia, se vence mi parol en agosto, solicité otro permiso de trabajo y estoy en espera. ¿Cómo puedo renovar mi licencia? Tienes que llamar, Dioselín, al DMV. Por cierto, que tengo que hablar con este hombre que es el nuevo jefe de los DMV, que quería hablar con ustedes y darles aquí toda la información y demás. Tengo que invitarlo a un live y así lo hacemos. Em, digamos, pregunta es si puedo tener esta es la señora anterior. Néstor, tengo residencia bajo asilo, soy venezolano, puedo viajar fuera de Estados Unidos con mi pasaporte venezolano, tengo permiso de viaje, pero piden visas con ese documento en todos lados. Iré a Europa, no a Venezuela. No entiendo Es lo que si, si tienes por qué tener permiso de viaje, es asilado, dice que tiene permiso de viaje, pero pero pide. también no digo que eres residente. Tengo residencia bajo la ley de ajuste, bajo el asilo, sí, no tienes ningún problema. Si tienes tu residencia, si tienes tu green card, no tienes ningún problema. Adelante, a todos lados menos a Venezuela. Ujú. Una persona con asilo ganado puede viajar fuera de Estados Unidos sin haberle llegado la green card. No, no, a no ser que tengas un permiso de viaje. Exacto. Abogado, ya presenté la green card, no tengo asilo, soy CBP, ya me llegó el permiso de trabajo. ¿Tendré problema con las leyes nuevas? ¿Qué tiempo están tardando más o menos las residencias? Bueno, la residencia normalmente toma hasta 3 años, puede tomar hasta 3 años. Ahora con estos ruidos que estamos teniendo, no sabríamos, pero puede ser un poco más. Y sí, sí, tú sabes, CBP yo siempre recomiendo asilo. Luis Ángel Ramayo, te mando un abrazo. Dice, en caso de este travel ban, ¿qué pasa con esos cubanos con doble ciudadanía que viajan con su otro pasaporte? No lo sé. Hay que esperar, hay que Eso, esperar, ¿no?
Eso hay que esperar, porque hay que esperar y ver los detalles. Una vez que publiquen la ley o la orden ejecutiva, sabremos los detalles de cuál es el alcance de todo esto. Yo he visto por ahí algunos comentarios de que, ok, lo que va a pasar es que van a cerrar todo tipo de visados. No se le va a dar más ningún visado a cubanos, a venezolanos, a los de la lista roja y punto. En otros lados he visto cosas más fuertes, pero ya les digo, hay que esperar hasta el final, pero de que algo viene y hay que estar pendiente. Soy I220A, pero recientemente, y se me fue, después de 3 años me pusieron mi primera corte, hice asilo, ¿qué pudiera pasar conmigo, abogado? A luchar tu corte. Número uno, trata de cerrarla ahora. Eh, y si tienes algún motivo, y si no, luchar tu corte. Eso está pasando mucho, muy frecuentemente ahora. Los hijos menores de edad de ciudadanos estadounidenses naturalizados estarían afectados también. Con el travel ban, me imagino lo que me quieres decir, ¿no? Sí, me imagino. Eh, los americanos no pueden prohibirle a ningún ciudadano americano que vaya a ningún país del mundo. Básicamente eso te lo tiene que decir todo. Los ciudadanos americanos pueden viajar a donde quieran. Ahora son los otros países los que prohíben la entrada. Por ejemplo, si un ciudadano americano quiere ir a Corea del Norte, ahora mismo puede ir a Corea del Norte. Ahora es Corea del Norte posiblemente el que tiene sus restricciones. Así que el travel ban no va a hacer nada a los ciudadanos americanos. A ver, Rafael, he visto mucha especulación sobre este tema de Kennedy, los documentos nuevos, documentos que revelaron. He estado leyendo la cobertura que han hecho los medios de prensa estadounidenses. Básicamente dicen que no cambia nada de lo que ya se tenía de comprensión del hecho histórico como tal. Sí aporta nuevos elementos y evidentemente va a tomar semanas en poder analizar todo eso, todos estos documentos que han salido. Sobre Cuba, sí, claro que hay cosas muy interesantes. Y me imagino que en los próximos, la implicación de Cuba en todos los movimientos de guerrilla latinoamericana, cómo financiaba la guerrilla latinoamericana, cómo financiaba la desestabilización del continente. Pero eso es algo que todos tenemos muy claro y que el secretario de Estado, Marco Rubio, lo tiene más claro que el agua. Entonces, el hold de las personas que entraron con paro humanitario, ¿cuándo cree que se deba que lo levanten? No sabemos, no sabemos. Ok, vamos a ver, tengo I220A con asilo presentado, fecha de corte, tengo cita con ICE el mes próximo, ¿debo temer? En teoría no, pero honestamente está todo bien revuelto. Lo único que sí tienes que, tú sabes, tienes que ir a tu cita. No puedes violar estas condiciones porque entonces esto sí te pudiera traer consecuencias, a no ser que por supuesto tengas algún impedimento que ese día te prohíba ir, una enfermedad, una situación personal que no, que te haga tener que cambiar esa cita. Soy residente, el año pasado fui a Cuba 3 veces, la tercera vez me cuestionaron, ¿podré ir este año? Brother, imagínate tú, ¿qué quieres que te diga? Si ya fuiste a Cuba 3 veces el año pasado, 3 veces, ya te cuestionaron en el aeropuerto. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando el mismo agente de inmigración te ve? No sé. Pero, ¿qué crees tú que debe ser eso? ¿Por qué tú crees que te admitieron en este país? ¿Viniste por la frontera? ¿O qué te pasó lo mismo que le pasa a muchos miles de personas que quieren llegar a este país y que no lo pueden hacer? Yo creo que guerra avisada no mata soldados, ¿no? Hay otra gente que sí se dejan matar fácilmente. El permiso lo pedía antes de obtener la green card, me dice Néstor Rojas, pero alguien me dijo que como asilado nunca más podría usar mi pasaporte venezolano para viajar. No sé. No, totalmente falso. Eh, Tú necesitas un pasaporte para viajar fuera de los Estados Unidos. Si no tienes ciudadanía americana y no tienes un pasaporte, tú puedes ir a cualquier otro lugar, lo que no puedes ir a Venezuela. Exacto. Anabel Martínez, Cuba y Venezuela en la peor compañía del mundo. Siempre están en la peor compañía del mundo. Las fotos de los regímenes de Cuba y Venezuela siempre son con quiénes, con los ayatolás de Irán, con el Putin, con la gente peor del mundo. Así es. Soy residente, el año pasado fui a Cuba, bueno, este es el mismo que fue a Cuba 3 veces, hermano, no siga yendo a Cuba. Recomendación sana. Te veo la ciudadanía, chiva. ¿Es cierto que los cubanos residentes americanos ya no pueden viajar a México? No, para nada. Hay mucha desinformación en las redes, ¿eh?
Los que son residentes permanentes y vayan de turismo y regresen, por ejemplo, cubanos que salgan de crucero, todo el mundo tiene este miedo. Y de hecho hay muchas compañías que están aterradas porque están perdiendo mucho dinero por esto, porque la gente tiene miedo. Yo no entiendo por qué tienes miedo, honestamente. Si tú estás yendo a México en un crucero, ¿por qué no tienes por qué temer? Claro que no. Yo escuché por ahí a determinada persona decir que y esto lo dije en un live anterior, que en el gobierno anterior de Trump, los cubanos se habían visto afectados y los habían dejado varados en diferentes países y que después pudieron entrar, pero que eso es mentira. Se lo digo abiertamente y directamente, eso es mentira. En el gobierno anterior del presidente Trump, el travel ban no afectó a Cuba, no afectó a Cuba. Entonces, de ahí todo el relato ese de que los cubanos se quedaron varados y que todo eso es mentira. Los cubanos con Green Card. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esta orden ejecutiva? Yo no lo sé. Pero de decir de que ya esto pasó en el pasado, eso no es cierto. Soy 220 y hace 3 años soy 220 y hace 3 años vine reciente, me casé con una ciudadana y tengo corte en septiembre. ¿Qué debo hacer? Búscate un abogado. Ujú. Búscate un abogado que te ayude para ver si puedes cerrar esta corte y tratar de resolver tu caso. Estás casado con una ciudadana, aprovecha eso. Si una amiga entró por el desierto, ¿puede pedir asilo o está en riesgo de que la deporten? Si Tiene entró, que pedir asilo. Tiene que pedir asilo. pero creo que no tiene derecho al asilo, ¿no? Sí, sí, claro, afirmativo. Sí, me imagino que estás hablando que tú entraste y no te reportaste, tú puedes hacer un asilo afirmativo, sin problema ninguno. Igual que los balseros, Ok. que entran y no se reportan. La semana que viene aplico la residencia. Cierro las cortes antes de aplicar. Soy CBP1. Antes y después, como tú desees. Tú sabes, al final del día, lo más importante es el asilo, para prevenir una posible detención y deportación y demás. Tengo por acá también a otra persona que me pregunta, dice, el niño de Cuba. Nosotros los balseros con I-385 y asilo aplicado, ¿qué tanto temor debemos tener, abogado? Bueno, básicamente han hecho lo que pueden hacer. Ahora, una cosa importante, no sé si lo han hecho, muchos banqueros tienen que pedir una entrevista de miedo creíble y lograr que USCIS le llegue una confirmación, les mande una confirmación de que ustedes tienen una entrevista de miedo creíble pendiente. Esa entrevista no va a tomar un año, esa entrevista puede ser de aquí a 7, 8 años, pero ya por lo menos tienes una confirmación de que te van a hacer una entrevista de miedo creíble. Eso es lo más importante. Ahora, si te detienen, que no sé por qué te tienen que detener, porque generalmente, a no ser que tengas una cita con ICE o te detengan, búscate un abogado porque lo que tienes que tratar de luchar es el miedo creíble, porque tú no tienes derecho a asilo, porque tienes una orden de deportación expedita. Se hace para protegerte técnicamente y para poder tener un permiso de trabajo y demás, y para decir que cuando lleguemos a la entrevista de asilo, hacer una justificación que se hizo el asilo, para preservar el derecho del año, porque ellos procesaron mal al principio y no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, hacer todo esto sería argumentos legales, pero igual es complicado. J. Martín, buenas tardes. El que entró legal por reclamación de padre, que era ciudadano americano, tendrá problemas a la hora de viajar a Cuba reiteradas veces. No lo creo, porque no estás en un caso como las personas que vinieron por la frontera y pidieron refugio en los Estados Unidos, ni como las personas que vinieron, pues, que se asilaron en los Estados Unidos. ¿Ok? Todo depende de lo que te preguntaron, de lo que te cuestionó las autoridades y por la cual tú estás en los Estados Unidos. Si viniste por una reunificación familiar, pues tú no tienes un motivo de persecución política. Si viniste por persecución política o por refugio político, evidentemente sí que lo tienes. Soy venezolano con parol, me casé con una ciudadana, tengo residencia, puedo entrar y salir del país. Ya han dicho que prohibirán la entrada. Eduardo, acabamos de hablar de eso. Aunque seas ciudadano venezolano, ya tienes green card aquí en los Estados Unidos, por lo tanto, tú vas a poder entrar y salir, que sepamos hasta el momento, ¿no? Igual que esperar a que salga esta orden ejecutiva. ¿Qué tipo de asilo debemos pedir los de CBP1? Yo soy cubano y llevo solo 6 meses. Defensivo, ¿verdad? Depende si estás en la corte. Si no estás en la corte, afirmativo. Ok. Bueno, dice Janice Lady, que fuerte todo. Yo tengo visa por 5 años. Nadie sabe tampoco si van a cancelar automáticamente todas las visas que fueron concedidas o es que no van a entregar más visas. Es mucha la incertidumbre que hay. Esa es la palabra y eso es lo que realmente se refleja. Es incertidumbre sobre todo, pero de que se está discutiendo esto, se está discutiendo al más alto nivel
Y bueno, esperamos que en los próximos días tengamos algunas respuestas para compartir con ustedes. Una última pregunta. Mi padre tiene 80 años, tiene I-220 a corte cerrada, sin asilo en USCIS y residencia aplicada. ¿Debe hacer asilo con USCIS? Por supuesto, no sé ni por qué no lo has hecho. Ujú. Honestamente, te has demorado mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por la sintonía. Gracias por la bienvenida. Gracias, abogado Ismael Labrador, por la ayuda todos estos días cubriéndome. Muchas gracias, de verdad. Y a todos, perdón. Que no, que es un placer y que bueno tenerte de vuelta. Ya Bueno, era hora. y a todos que no se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Eso es lo más importante para que nos apoye, para que nos ayude en estos momentos de desempleo. Gracias mil. Un abrazo. Hasta luego. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, comparte. Dale, conéctate.